Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Un placer encontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy un programa sumamente interesante con la presencia de Mariano Pensotti, responsable de Una Sombra Voraz, uno de los espectáculos más interesantes de la actual cartelera porteña. Saludo a mis compañeros, al maestro Jorge Dubati. Hola, Jorge. Pablo querido, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. Lo mismo digo, querido Jorge. Hola, Nora Lías Ormani, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar acá y estar en contacto otra vez con los oyentes. Así es, así es. Y Grisi Santo Mauro. Hola, Grisi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, feliz de un nuevo encuentro. Muy bien. Bueno, como les decía, hoy con la presencia de Mariano Pensotti y por supuesto, como siempre, agradecer a Mariana Dubati, que es quien edita y se encuentra detrás de cámara con toda la técnica de este programa, espectadores, mucho más que espectadores. Hacemos un corte muy cortito, valga la redundancia, y nos ponemos a conversar con Mariano Pensotti. Bueno, muy bien. Segundo bloque de espectadores, mucho más que espectadores. Y como anticipamos en nuestra apertura, hoy tenemos un gran invitado que es Mariano Pensotti, un teatrista, dramaturgo, director que nosotros seguimos, que en este momento tiene en la cartelera de Buenos Aires una de las obras de las que más se comenta, de las que más se habla, esas obras donde hay unanimidad de comentarios positivos y una gran experiencia, una gran aventura, como lo que suele generar Mariano Pensotti con su obra dramatúrgica y como director. Y vamos a repasar también en esta charla algunos de esos títulos que conforman su carrera. Pero le doy la palabra al maestro Jorge Dubati para comenzar esta charla y lo saludamos, por supuesto, a Mariano Pensotti. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la introducción, Pablo. Un honor, un orgullo lo que decís. Por favor. Muy amable, Mariano, por darnos esta entrevista. Como decía recién Pablo, tu último espectáculo, el más reciente espectáculo, es Una Sombra Voraz, que estás presentando en Dumont 4040. Y yo quería preguntarte un poquito por el origen del espectáculo. ¿Cómo nació una sombra voraz? Bueno, tuvo un origen bastante azaroso, como cualquier obra en general, pero yo venía un poco obsesionado con estas noticias que aparecieron en distintos diarios del mundo sobre cuerpos de escaladores que habían empezado a aparecer en distintas montañas del mundo a partir del cambio climático y el calentamiento global, que es algo real, sobre todo en el Himalaya, pero también pasó en Canadá, en algún lugar de Europa. Empezaron a aparecer cuerpos de personas desaparecidas, inclusive hacía casi 100 años. Entonces me parecía como muy, muy fuerte poéticamente esta imagen de la naturaleza devolviendo los muertos que mantenía oculta, una naturaleza violentada, además que de pronto decide como expulsar los muertos. Y por otro lado, veníamos charlando con el grupo Marea, con el que yo siempre trabajo, una cosa que a mí también me venía obsesionando, que son esas, esos casos donde una vida real es transformada en película. La clásica película basada en una historia real, ¿no? La pregunta que nos hacíamos un poco era qué le pasa a esa persona que de pronto tiene su retrato ficcional hecho en una película, y también qué le pasa al actor o a la actriz que interpreta a una persona viva, de qué manera eso también transforma su experiencia de representación y su experiencia en general. Y un poco uniendo estas dos cosas, apareció la idea de un escalador que se está retirando y que antes de retirarse quiere repetir la escalada donde su padre desapareció cuando él era chico, 30 años atrás. Algo inesperado le sucede y a partir de esto se filma una película sobre la historia de ese escalador. Entonces, en escena básicamente tenemos al escalador real, digamos, y al actor que lo interpretó en la película, y cada uno da su versión de los hechos.
Exactamente, y nosotros te venimos siguiendo, sos realmente, como decía Pablo antes, uno de esos referentes que puso patas para arriba el teatro argentino, especialmente en el siglo XXI, en los últimos 20 años. Y yo diría que este espectáculo tiene tres, por lo menos para mí, tres grandes temas donde vos tomás una posición, yo diría, nueva o diferente respecto de tus espectáculos anteriores, ¿no? Por ejemplo, el primer tema que yo considero realmente muy, muy potente en Una sombra voraz es la relación entre realidad y ficción, entre vida y representación. Y yo noto que acá vos decís algo muy novedoso dentro de tu teatro, por lo menos para mí, contame si coincidís con esto, y es que la vida no puede ser representada totalmente en el arte. Hay algo donde la vida, digamos, se niega a la representación, donde podemos decir que la vida supera al arte, ¿no? Sobre todo cuando uno confronta lo que podríamos llamar la historia real, ¿no es cierto?, del alpinista y la historia de la película, ¿no? Empecemos por ahí, contanos un Mm. poquito cómo pensás en este espectáculo esa relación verdad, ficción, vida, ficción. Está buenísimo eso que señalás, Jorge. Bueno, como vos sabés, en algunas de mis obras previas, en muchas de mis obras previas, sobrevoló esta idea de la realidad y la ficción y de si nosotros creamos ficciones o las ficciones nos crean a nosotros. Es una especie de obsesión que aunque yo no me lo proponga, termina apareciendo de alguna forma. Creo que quizás en Una sombra voraz hay algo nuevo, en cierto sentido, que es lo que vos señalás, que son dos cosas. Por un lado, llevar esta idea o este concepto un poco al extremo, o sea, ponerlo mucho más al frente que en otras obras donde quizás aparecía un poco más velado o como subtrama, digamos. Acá está absolutamente al frente porque todo el tiempo se está hablando de eso, de cómo fue lo real y cómo se armó su versión ficcional. Por eso también utilizamos procedimientos muy clásicos del teatro documental, del biodrama, hablar en primera persona de la experiencia, presentar todo como real, mostrar objetos que son como pruebas de que esto sucedió realmente. En definitiva, es un juego de cajas chinas porque obviamente la supuesta historia real es una historia ficcional. Pero volviendo a tomar lo que vos decías, yo coincido que hay algo en esta obra donde hay cierta idea de que la vida siempre se escapa, de que la vida es mucho más que la ficción, de que por más que la ficción intente apresar determinadas cosas de esa vida, la vida es inasible, por suerte. Y de hecho creo que hay una frase, que ahora no me acuerdo exactamente cómo es en la obra, pero algo así como que un personaje le dice a otro personaje que leyó una frase que es que el arte destruye la experiencia como nosotros destruimos al planeta. Es una obra que está llena de falsas citas, de hecho está el libro de Petrarca, Sobrevolando también. El libro de Petrarca es real, pero muchas de las citas que se hacen sobre el libro de Petrarca son falsas, son mías. El libro de Petrarca en sí también es algo que de alguna forma se relaciona a algo de lo que vos venías mencionando, Jorge, en el sentido de que es un libro que está escrito como si fuera una crónica de viaje, una crónica real de alguien que subió a una montaña, se llama Ascenso al Monte Ventoso, y hace pocos años se descubrió que falso, que en realidad, digamos, Yeah. falso. O sea, que lo describió como real, pero que nunca salió de su casa, que nunca subió de verdad Petrarca al Monte Ventoso. Entonces, esta permanente colisión entre representación, realidad, ficción y verdad, me parecía que era interesante y mucho más en tiempos de fake news, donde también la idea de qué es lo verdadero, qué es lo real, en los últimos 4 o 5 años parece haber adquirido una nueva relevancia, porque son temas tan viejos como la humanidad, pero como todas las temáticas humanas, a veces parece que algunas nos interpelan más que otras. Qué bueno, qué bueno. Digamos, acá hay una novedad en tu teatro, ¿no? Esta idea que, bueno, yo
para mí es una idea muy esperanzadora. A mí me encanta esta idea que es que la realidad supera la ficción, ¿no? Esta idea de que hasta incluso que la realidad es inverosímil si uno la piensa con la ficción, ¿no? Me encanta esa idea, o por lo menos que vos la plantees como discusión, ¿no? Eh, el segundo tema que yo veo muy potente, Mariano, en Una sombra voraz, es el reencuentro con la naturaleza, ¿no? La presencia de esa montaña gigante, 8.000 metros, ¿no es cierto?, en Nepal, el Annapurna o la Annapurna, no sé cómo se la llama exactamente, pero yo noto que esa presencia de la naturaleza no estaba tan fuerte en tu teatro anterior y ahora es absolutamente protagónica en relación a el sentimiento de algo dado por el mundo, no creado por los seres humanos, la idea de lo sagrado, la idea de lo sublime, de territorios inhabitables por lo humano, ¿no? Entonces, también quería preguntarte por este segundo gran tema tan conmovedor en tu obra, que es el reencuentro con la naturaleza. Es que es muy interesante eso que señalás, porque si yo lo pienso, bueno, tendría que indagar un poco más, pero así a vuelo de pájaro te diría que es casi la primera vez que es una historia mía que no es súper urbana. O sea, en general mis historias son muy urbanas, en general ancladas en Buenos Aires específicamente. Bueno, nada, sí, yo soy una persona muy urbana además, o sea, tengo muy poco contacto con la naturaleza. Sin embargo, es totalmente cierto que en esta obra la naturaleza es un personaje más, la montaña. Sospecho que hay algo ahí en relación a, bueno, algo de lo que vos señalás. La presencia de lo sagrado, de lo permanente, en contra de lo efímero de la existencia humana, o sea, sin ponernos demasiado solemnes, ¿no? Pero hay algo que a mí me pareció muy interesante cuando leí por primera vez el libro de Petrarca, por ejemplo, que obviamente él todo el tiempo hace una analogía con la idea de escalar una montaña, con acercarse a Dios, con subir al cielo, con estar más cerca de lo eterno. Él no veía el escalar como un deporte. De hecho, en la obra se habla por momentos de cómo la idea de escalar una montaña fue cambiando a lo largo del tiempo y ahora se volvió, en esta especie de turbocapitalismo en el que vivimos, en una especie de deporte competitivo donde lo único que importa es llegar a la cima cada vez más rápido. Entonces, metafóricamente es algo muy casi obvio, o sea, esto de llegar a la cima. Pero es verdad que me interesaba mucho, por ejemplo, durante el proceso de construcción de la obra, empecé a mirar un montón de documentales sobre alpinismo, porque no tenía idea del tema. Y no quería tampoco decir cosas que fueran absolutamente equivocadas. Y una de las cosas que me sorprendió es que la mayoría de los alpinistas tiene una cosa un poquito mística, tiene una cosa donde la conexión con la montaña y la relación con la naturaleza es muy particular. Había una serie de documentales donde comparaban a los escaladores que suben los picos más altos de la Tierra con los buzos que descienden a las profundidades más grandes de la Tierra. Y algo de eso me resultó interesante. Creo que también, sí, esta idea de confrontar las escalas, ¿no? De lo pequeños que nos volvemos frente a determinados escenarios naturales, lo pequeños que nos volvemos frente a una montaña, frente al mar. Y por supuesto que tratar de invocar todo esto en una salita de teatro en Chacarita era algo que me parecía sobre todo interesante, porque ahí es donde también el teatro se vuelve tan épico como escalar una montaña o descender a una fosa marina. Porque, bueno, en el cine, en los documentales, es facilísimo, digo, facilísimo entre comillas, pero te vas a una montaña, te vas con un escalador y subís la montaña. En el teatro tenés que armar esa montaña mental en la cabeza de los espectadores. Entonces creo que justamente, digamos que cualquier construcción teatral es un poco épica, pero insisto, o sea, en una sala de Chacarita, quizás invocar a Corrientes y Callao no es tan difícil como decir, bueno, estamos en el Annapurna.
De acuerdo, y hago mi última pregunta y ya le cedo la palabra a los compañeros y compañeras, pero ese tercer tema que yo veo tan protagónico, porque vos sí lo has tratado en obras anteriores, por ejemplo, cuando vuelva a casa voy a hacer otro, ¿no? Entre otros espectáculos, es el tema del padre, ¿no? Hay algo en tu espectáculo que plantea el regreso a la realidad, el regreso a la vida, el regreso a la naturaleza y el regreso a la figura del padre, ¿no? Y de muchas maneras, porque me encantaría que nos cuentes un poquito cómo esto está presente en la experiencia digamos, del escalador, entre comillas, real, y cómo esto también, la experiencia del padre, doblemente está presente en la experiencia del actor, ¿no? Ujú. Sí, claramente es una obra sobre padres e hijos, sobre reflejos y sombras también, sobre dobles, esta idea de que tenés a la persona real y su doble ficcional, también tiene que ver un poco en qué medida nosotros somos dobles o reflejos de nuestros propios padres, en qué medida esa especie de sombra hamletiana nos atraviesa. Se habla en la obra también algo de la sombra de la montaña. La imagen un poco mítica de los padres y por supuesto que en la Argentina hablar de padres desaparecidos, lógicamente que tiene, por lo menos para mi generación, una resonancia muy particular. Y en ese sentido, sí, me gustaba que el escalador real está un poco obsesionado con repetir la escalada donde su padre desapareció 30 años atrás y antes de retirarse siente esto como una asignatura pendiente y necesita hacerlo y gracias a hacer esto genera una especie de reencuentro bizarro y totalmente inesperado con la figura real del padre. Y por otro lado, el actor que interpreta a esta persona no se lo había planteado como un conflicto, pero durante el proceso de filmación de la película que representa esta historia, descubre que él también tiene un conflicto con su propio padre, que es un actor de teatro independiente, por lo que se cuenta en la obra muy extremo, muy radical, y con el que él tiene una relación conflictiva porque el actor se ha ido volviendo un actor más de películas comerciales. Entonces, nada, hay algo de este juego de llevar al extremo la duplicación y en qué medida uno es una individualidad que se separa de quienes lo han creado, que creo que también atraviesa los personajes. De Mariano y estaría también en el actor la relación con esa hija que no le da pelota, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, hay algo también, bueno, el personaje real menciona un par de veces que tiene un hijo chico, le preocupa que su hijo reproduzca algunas cosas que él está haciendo, el actor tiene una relación con su hija adolescente que evidentemente también está como construyendo su individualidad separada de él. Es una obra que tiene mucho que ver con la paternidad, claramente. Y como vos decías, o sea, creo que son tres o cuatro obsesiones que vienen rondando en mis obras desde hace 25 años, y que por más que uno se empeñe en alejarlas y a darle otra forma, vuelven como si fueran esos sueños que aparecen recurrentes. Paso la posta, no sé, Grisi, Nora, Sí, Pablo. bueno, A ver, Grisi, eh, adelante, Grisi. bueno, eh, siguiendo con lo que estaban hablando, de las características de tu dramaturgia, en tu dramaturgia hay una fascinación por los mecanismos que construyen lo real, ¿no? El relato, la mirada, la puesta en escena, la narración. ¿Te interesa que el espectador tome conciencia de este artificio y de qué modo trabajás para que la obra revele, por un lado, su propio dispositivo sin perder su potencia emocional? Una muy buena pregunta. Sí, a ver, yo te diría que lo que nosotros pasamos mucho tiempo pensando con el grupo, sobre todo con Mariana Tirante, la escenógrafa, cuál es el dispositivo escénico adecuado para contar cada una de las historias. La sensación que nosotros tenemos es que la escenografía no tiene que ser un decorado, no tiene que ser algo que vista a la escena, sino que tiene que ser una máquina para contar historias, o sea, tiene que ser un mecanismo que permita contar esa historia. Y otro de los
postulados que nos autoimponemos a veces es que los dispositivos escénicos sean interesantes per se. Es decir, que si uno quitara las historias, quitara a los actores y solo quedara el mecanismo, el dispositivo, tiene que tener algo interesante. Tiene que ser una instalación, como si fuera una instalación de artes visuales que a uno le genera algo. En ese sentido, a veces lo logramos, a veces no. O sea, es así. Pero está claro que nos interesa pensar esos dispositivos como algo que se emparente conceptualmente y no únicamente desde lo situacional o narrativo con lo que la obra está desplegando. En este caso, teníamos además una limitación que es que tenía que ser una obra que pudiera hacerse en el contexto del teatro independiente. Entonces tenía que, porque algunas de nuestras obras previas venían desarrollando escenografías y dispositivos más grandes, entonces acá la idea era que fuera algo, primero que no costara mucha plata, después que se pudiera armar y desarmar en un par de horas. Y además todo lo otro que mencioné antes. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a jugar con las ideas de la fragmentación, de la duplicación, etcétera, y en algún momento apareció también la idea de que esto no fuera solo teórico, sino que pusiera los cuerpos en cuestión y que permitiera que, por ejemplo, esa pared fuera escalada. A mí siempre me parece importante que los dispositivos escénicos alteren de alguna forma el cuerpo de los actores. Por ejemplo, las cintas para caminar o la pared que es escalable. Eh, Ah, sí. no que genere una incomodidad en el actor, ¿eh? O sea, no me interesa que el actor sufra, ni muchísimo menos. Pero sí que genere que transforme el cuerpo del actor, que sea como una especie de maquinaria extra que se le pone encima al cuerpo del actor y con el cual el actor a veces debe luchar. No, me parece que eso no es algo que yo recomiende al teatro en general. Simplemente en mis obras que tienen una carga narrativa y literaria muy fuerte, Mm, creo que es una forma también de evitar un exceso de estatismo y de narrativa en escena que no esté atravesando los cuerpos de los actores. Pero volviendo a algo de tu pregunta, no me interesa realmente que luego el espectador le tenga que prestar una atención excesiva a eso o que, como se suele decir, que la escenografía o el dispositivo se coma a la obra. Justamente el desafío es crear dispositivos que sean interesantes, que sean poderosos, visual y conceptualmente, pero que los actores siempre logren vencerlos. O sea, hay algo de esa lucha que sucede en escena que a mí me parece interesante y que también hay algo de esta obra que a mí me interesa y me gusta, que es que es una de las, curiosamente, de las primeras donde se habla tanto de las actuaciones, porque realmente los actores mm. son fantásticos, Diego Velázquez Ay, sí. y Patricio Aramburu. Obviamente no se podría hacer una obra como esta sin dos actores superlativos. Pero muchas veces nosotros teníamos la sensación de que en nuestras obras previas había actuaciones extraordinarias y sin embargo se hablaba más de los dispositivos, de la escenografía, qué sé yo, que honestamente para nosotros es algo secundario en relación al peso que le damos a la actuación. Ujú. Ese laboratorio de percepción, cómo funciona todo ese dispositivo, en tu teatro, ahí el tiempo no transcurre linealmente, ¿no? Se pliega, se suspende, se multiplica. ¿Cómo concebís el tiempo en la escena? ¿Qué tipo de experiencia temporal querés que viva el espectador? Mm, está bueno. Sí, ya desde algunas obras previas, bueno, la obsesión con el tiempo es otra. Eh, Sí. También porque en muchas de mis historias está tematizado el paso del tiempo, entonces me interesa exactamente esto que vos señalás, cuál es la percepción que uno tiene del paso del tiempo en escena y además siendo, bueno, como todos sabemos, el teatro un espacio donde el tiempo es compartido, donde no está mediatizado por nada, donde el tiempo del espectador es el mismo del actor. Y en ese sentido...
creo que sintomáticamente muchas de mis obras atraviesan mucho tiempo ficcional, es decir, hay Mm, obras donde por ahí los personajes cuentan lo que le pasó a lo largo de 10 años, o en una de las obras previas que hicimos que llamaba justamente Los Años, los años. contaban dos tiempos paralelos separados por 30 Claro. años en el medio. Eh, y en ese sentido me interesa mucho reflexionar sobre el tiempo y sobre el paso del tiempo en un espacio, en un arte como el teatro que está compuesto de tiempo fundamentalmente. Ahora dicho esto, me doy cuenta que, sobre todo con el paso del tiempo, yo me vuelvo cada vez más clásico y me interesa que la percepción del tiempo del espectador tampoco sea una percepción sufrida, que, sea que haya hasta un espacio para el entretenimiento, te diría. Hace poco le decía al resto del grupo Marea que curiosamente con esta obra, después de, no sé, 25 años de hacer obras, descubrí que está buenísimo hacer obras en 3 actos, que como si hubiera descubierto la pólvora, la rueda. Esta obra la escribí en 3 actos y es muy aristotélica, y ahora estoy como fascinado con esa estructura, después de probar estructuras mucho más extrañas, raras y demás. Hay algo de esa estructura tan clásica, tan Sí. ordenada, que por algún motivo me sirvió mucho para esta obra. Le doy lugar a otro, yo podría seguir. Bueno, yo pensaba a partir de lo que exponía Mariano en algunas palabras que me resonaban del maestro Gastón Breyer en torno a lo que significan los dispositivos, ¿no? Y a cómo denotan y connotan los dispositivos en escena y venía a mi retina las palabras y los textos del maestro Gastón Breyer. Pero además pensaba, digo, estamos hablando del tiempo. Hablamos sobre lo urbano, Mariano se refería a ese ecosistema urbano que forma parte de su obra, y pensaba en los años que recién mencionabas, donde el dispositivo jugaba un rol muy importante, más allá del texto, más allá del cuerpo poético del actor. Digo, pensaba en los años y aparece esta cuestión dual, ¿no? Estas dos posibilidades, aparece el tiempo, aparece el urbano y aparece el dispositivo. ¿Cómo tus obras van dialogando con coherencia y, por supuesto, en torno a lo que es el imaginario del grupo Marea, y podemos trazar varios denominadores comunes sin que piensen o refieran sobre lo mismo, pero sin embargo dialogan entre sí. ¿Lo sentís así? Sí, totalmente. La verdad es que no es algo que aparezca muy conscientemente. Es muy raro, por lo menos en este momento yo no puedo recordar que haya alguna vez donde nosotros digamos, bueno, ya que hicimos esta obra, ahora hagamos esto que tiene que ver con eso. Pero es verdad que, por ejemplo, yo creo que siempre en la obra previa, no sé si en la previa, sino 2 obras atrás, está como el germen de lo que va a ser la siguiente. Es como si los hijos reflejaran este dicho un poco de perogrullo, que los hijos reflejan, que los niños reflejan más a sus abuelos que a sus padres. Creo que pasa algo similar con las obras, o por lo menos a nosotros con el Grupo Marea nos pasa eso. A ver, doy un ejemplo concreto. Me acuerdo cuando estábamos haciendo una obra que llamaba El pasado es un animal grotesco, que era, el dispositivo era como una calecita dividida en 4, que bueno, justamente contaba la historia de 4 personajes a lo largo de 10 años. Y en cada uno de estos fragmentos de la calecita se contaba un día en la vida de esos personajes. Y me acuerdo que había un momento que a mí siempre me gustaba mucho, que era cuando la pared pasaba por el medio y el espectador podía ver 2 escenas en simultáneo. Unos años después hicimos una obra que se llamaba Cineastas, que estaba totalmente basada en ese procedimiento, que era un espacio dividido en dos, donde vos veías permanentemente 2 escenas en simultáneo. Entonces, hay algo de eso que claramente no hubiera salido sin la experiencia previa. O inclusive la tendencia, que bueno, no está en Una sombra voraz, pero es otra constante en varias de nuestras obras, que es la idea de un narrador encima de la escena.
muchas veces un narrador que está contando con un micrófono cosas que pasan en la escena, lo cual genera como una especie de disociación entre narración y representación. Eso surgió de una vez que hicimos una obra en una calle, en un espacio público, donde había escenas sin diálogo y tenía textos proyectados en video encima de los personajes. Y eso me permitió a mí escribir de una forma mucho más literaria que lo que venía escribiendo hasta ese momento en otras obras. Y entonces eso disparó la idea de querer repetir ese procedimiento, pero en algo escénico. Entonces apareció la idea del narrador. Pongo estos ejemplos que parecen un poco autorreferenciales, pero volviendo a lo que vos preguntabas, creo que tiene que ver con eso, que hay permanentemente un diálogo de una obra con otra. Por un lado, porque bueno, también como decía antes, creo que yo estoy en ese grupo de artistas que tiene tres o cuatro temas y que se repiten una y otra vez de distintas maneras en todas sus obras. Eso es así. De hecho, durante bastante tiempo me peleé conmigo mismo para escaparme de esas cosas. Y ahora que ya soy más grande, veo como que dije, bueno, está todo bien, no pasa nada. O sea, como no, no necesito alejarme de lo que me gusta. Y sí, sí hay algo donde a veces hay una voluntad del grupo de tratar de corrernos de ciertos formatos preestablecidos para nosotros para ver qué aparece. Por ejemplo, cuando hicimos El Público, que fueron películas, también había una idea de decir, bueno, a ver qué tipo de historias nos aparecen, qué tipo de personajes, qué temáticas aparecen ahí que no nos aparecen en una obra de teatro. Ahora estamos laburando en la puesta en escena de una ópera, por ejemplo. Entonces, hay ciertas cosas que después terminan polinizando lo que sería nuestro trabajo más tradicional con el grupo. Pero, por ejemplo, en nuestras últimas obras hay mucha más presencia de lo musical. De hecho, hablábamos el otro día con Diego Weiner, el músico del grupo, que cada vez compone más música para nuestras obras y creo que es un poco resultado de que Mariana Tirante y yo, hace 3 o 4 años que venimos también haciendo proyectos vinculados a la ópera, que es algo que antes no hubiera aparecido para nada. En los años, de hecho, Diego Weiner estaba en escena todo el tiempo tocando el piano y eso fue algo que a nosotros también nos cambió bastante la percepción de un tipo de teatralidad que hasta ese momento no habíamos probado. Hago la última de mi parte y le doy la palabra a Nora Lía Sormani. Mariano, mencionabas el público y justamente te iba a preguntar sobre esa experiencia que disfrutamos tanto. ¿Cómo la recordás? ¿Cuál fue el germen de esa experiencia tan particular que fue el público? El público es un proyecto que a mí me encanta y a la vez es un disparate, o sea, como mucho de las cosas que terminamos haciendo las personas de teatro argentinas. Mirá, empezó, en realidad, a nosotros nos habían llamado de un festival en Atenas para que hiciéramos una versión de La Marea, esta obra que mencionaba, que es una obra que hicimos en Buenos Aires hace 20 años, creo que literalmente este año se cumplen 20 años. Claro, pues fue en el 2005, wow, me acabo de dar cuenta. Y íbamos a hacer una versión de esta obra en un espacio público en Atenas. Llegamos, Mariana Tirante y yo, y hubo un problema con los permisos, no se pudo hacer la obra. Entonces nos dijeron, bueno, ¿por qué no piensan otra cosa? Como, ¿por qué no sacan algo de la galera? Y estábamos caminando un día con Mariana por Atenas, un gran lugar para estar caminando y para inspirarse, y empezamos a darnos cuenta que había muchos cines viejos que ellos los llaman cines de verano, que son unos cines al aire libre. O sea, tienen como la fachada de un cine, pero entras y no tienen techo, tienen solamente sillas. Y parece que es algo muy común en Grecia, que solo funcionan en verano. Y desde la década del 30 están los cines. Entonces, a partir de ahí se nos empezó a ocurrir qué pasa si hacemos unos cortometrajes para proyectar en distintos cines alrededor de la ciudad. Obviamente después no quedó nada de eso, pero empezamos a pensar, bueno, ¿y de qué se trata estos cortometrajes? Y en algún momento apareció la idea de que fueran todos espectadores de la misma obra de teatro
que nosotros no vimos la obra de teatro, ellos fueron a ver juntos esta obra de teatro, y cada cortometraje sigue la vida de estos espectadores a lo largo del día siguiente que ellos fueron a ver la obra. Y en algún momento todos le cuentan a alguien una escena de esa obra que ellos vieron y nosotros no, y de esa forma nosotros vamos reconstruyendo esta obra que no vimos. Y bueno, nada, se hizo primero en Atenas, después logramos hacer una versión muy épica también acá en Buenos Aires, con la ayuda de muchísimos amigos y amigas, esa es la realidad. Y luego hicimos una última versión en Bruselas, que fue en medio de la pandemia, que también fue bastante intenso filmar en medio de la pandemia. Pero son obras que también abrieron un poco, bueno, digo obras y eran películas, pero nosotros las seguimos viendo un poco como obras, que abrieron un poco una temática que para nosotros era nueva en aquel momento, que era quiénes son los que vienen a ver nuestras obras de teatro. O sea, nos la pasamos hablando de las ficciones que construimos sobre los escenarios. ¿Por qué no damos vuelta a la tortilla y pensamos ficciones sobre los espectadores? De nuevo, bajo el aspecto de ser una especie de investigación sociológica o de una investigación documental, era puramente un disparador para construir ficciones. Bien. Noralía, Sí, sí, bueno, quería un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con que este programa se llama Espectador, hay mucho más que espectadores, y quería abonar, digamos, a esto que vos decías, ¿no? En los espectadores pasamos por distintos estados de ánimos todo el tiempo en la obra. Es maravilloso esto de primero estar con la cabeza pensando en cómo se ficcionaliza o cómo se hace la vida de una persona. Después, por momentos, nos encontramos riéndonos a las carcajadas por ciertas cuestiones del texto, a la vez fascinados por esos dos actores que están frente a nosotros y que nada, uno empieza a pensar cómo hacen para recordar este texto. Es decir, pasás por un montón de posibilidades, la transpiración de Patricio Aramburu y también la empatía, cuando uno empieza a empatizar con él, con este hombre real que encuentra o que busca a su padre y que quiere emular a su padre, y hay ahí una cosa sentimental, ¿no? Estos distintos estados de ánimo, y entonces uno sale, es fabuloso, uno sale fascinado por todo eso, y entonces hay otra cosa que le pasa a los espectadores, además de eso, es que no consiguen entradas. Y yo como coordinadora de la escuela de espectadores, la gente se pelea por ir a ver la obra porque no se consiguen entradas. Respecto a esto, te quería preguntar si van a seguir, porque todavía hay mucho público que la quiere ver, y también, por otro lado, si tienen contemplado ir de gira o cómo viene esa cosa para aliviar a los espectadores de esta ansiedad que tienen por ver la obra. Bueno, primero gracias por los buenos comentarios, me pone muy contento. Sí, vamos a seguir. Ahora hace poquito tomamos la decisión, de hecho, ahora ya recién creo que se acaban de poner a la venta las funciones de noviembre. Vamos a seguir seguro hasta fines de noviembre. Posiblemente también vamos a hacer algunas funciones en diciembre. Y estamos viendo si vamos a lograr reestrenar el año que viene. Todavía eso está un poco difuso, pero yo estoy casi seguro que sí. Así que en principio hasta fin de año seguimos con seguridad. Y piensan ir de gira o es una obra difícil para la gira? No, mira, la verdad que nos gustaría, o sea, no nos la planteamos como una obra, como algunas de nuestras obras previas, como para girar afuera en el circuito de festivales y demás. Nos gustaría muchísimo poder ir con esta obra a lugares que por ahí por dimensiones de obras previas no pudimos ir con otras obras. Nos encantaría ir al interior de la Argentina, de hecho, o sea, es ridículo, pero nuestras obras jamás salieron de Buenos Aires, nunca fuimos a Rosario, a Córdoba, a Mendoza, nunca. Eh, Digo, es ridículo y es trágico también, porque bueno, habla de una política cultural muy problemática, muy defectuosa, o sea, que una compañía argentina haya logrado viajar a Japón y a Hong Kong y no haya logrado viajar a Rosario,
da mucho para charlar y polemizar. Mm. Pero esta es una obra que permitiría un poco eso. Nos encantaría poder ir a Uruguay, a Chile, a lugares donde realmente no tuvimos posibilidades de ir con las últimas obras. Y estamos un poco explorando esas opciones, pero en principio también nos da muchas ganas de lograr algo que tampoco logramos con nuestras obras previas, que es que la obra se instale durante mucho tiempo en Buenos Aires. Es cierto que por las dimensiones y por la cantidad de actores y actrices de algunas de nuestras obras previas, era difícil que se representaran durante mucho tiempo. En general, casi todas las obras que venimos mencionando duraron 2, 3 meses en la cartelera de Buenos Aires con muchas funciones y está buenísimo, pero un poco la fantasía que teníamos con esta era decir, bueno, si nos gusta, si nos va bien, si no nos tiran tomates, nos encantaría poder estar un año haciendo la obra y ver también cómo va cambiando, cómo va evolucionando y se va vinculando con lo que pasa en el país a lo largo de un año. Es quizás otra dimensión de lo temporal y de paso del tiempo que nosotros como grupo todavía no experimentamos. Mariano, y para cerrar la entrevista, que te agradecemos muchísimo en nombre de No, la ETAE, placer. yo quería preguntarte por un espectáculo que creo que ya estrenaste en Europa y todavía no presentaste en Argentina. Queríamos saber, porque se había mencionado que lo ibas a hacer en el San Martín, pero que se postergaba. Contanos un poquito qué es ese espectáculo y cuándo llegaría a Argentina. Sí, exacto. Esa es una obra que se llama La Obra, justamente. Es una obra que hicimos entre los años y Una sombra voraz, que se estrenó el año pasado en Europa, el anterior en realidad. Y nada, es un proyecto que realmente me gusta muchísimo. Ojalá que se pueda hacer acá porque es una obra que se relaciona con Una sombra voraz en algunas cosas, pero es otra cosa. Es una obra más tradicional de nuestro grupo en el sentido de que, bueno, no la podríamos hacer de forma independiente y necesitamos el apoyo de algún teatro oficial. Se iba a hacer este año en el San Martín, no se pudo hacer por falta de plata. Supuestamente querían que se haga el año que viene, pero todavía no tenemos confirmación. Estamos a fines de octubre y estamos esperando que nos lo confirmen. Ojalá realmente, porque además vos sabés que es muy difícil sostener una obra si no se representa. O sea, no es como una película que la tenés ahí y la podés mostrar en cualquier momento. O sea, si una obra no se representa durante determinado tiempo, se muere. ¿Y Así quiénes que son los actores, Mariano? y es un elenco buenísimo. Está Diego Velázquez nuevamente, pero está también Alejandra Flechner, Susana Pampín, Horacio Acosta. eh, Hay un actor sirio que se llama Rami Fadel. Está Pablo Seijo y hay un músico en escena, Juli Rona. Nada, es una obra que a mí me gusta mucho cómo quedó. Viste que a veces pasa, o sea, que bueno, algunas obras te gustan más, otras menos, es inevitable. Esa obra me gusta mucho cómo quedó, por eso sería muy doloroso no poder representarla acá. Esperemos que el año que viene se pueda hacer. Buenísimo, muchísimas gracias, Pablo. Cerrás vos, adelante. Bueno, agradecer a Mariano Pensotti por esta charla realmente enriquecedora, una sombra voraz, como bien planteaba Noralía, es de esos espectáculos que van circulando de boca en boca, esta tarea del espectador, ¿no? Que es justamente la difusión, ¿no? Y el propalar aquellos espectáculos que gustan, y que realmente sucede esto con una sombra voraz, que no se consiguen entradas. Quienes coordinamos grupos sabemos de ese conflicto, sano conflicto que tienen los alumnos y los espectadores. Pero bueno, una gran noticia que hasta comienzos de diciembre al menos hay posibilidades para ver la obra en Dumont 4040. Mariano, ha sido realmente un placer tenerte, sumamente interesante todo lo que nos has contado. Admiramos tu trayectoria, tu carrera, cada uno de tus proyectos. Somos casi fanáticos, diría yo, de todo lo que vas Bueno, muchas haciendo. gracias, muchas gracias. Una alegría. La verdad es que además también está buenísimo tener estas charlas porque obviamente uno conceptualiza determinadas cosas que a veces ni pensás demasiado mientras estás en la práctica. Así que les agradezco yo a ustedes.
Gracias, Muchas Mariano. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Último bloque de nuestro programa, llegó el No se lo pierdan con las recomendaciones de la cartelera de Buenos Aires y de todo nuestro país. Comenzamos con la primera recomendación de este No se lo pierdan de la mano del maestro Jorge Dubati. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero recomendar dos espectáculos que está haciendo César Brie en Buenos Aires, en ambos casos con su dirección. Él vino, está en este momento en Buenos Aires, pero dictando un taller que está repleto de alumnos. Lamentablemente no hay posibilidad de sumarse, pero sí vale la pena no perder estos dos espectáculos. Uno es un espectáculo que escribió especialmente para su sobrino, para Pablo Brie, el músico, que es un gran contrabajista. El espectáculo se llama Historias con Trabajo y es justamente la relación de Pablo Brie con la elección de este instrumento tan singular. Ustedes saben, es uno de los instrumentos, creo yo, más incómodos para trasladar porque es enorme, es como un violín gigante, ¿no? Que no se puede reducir en sus dimensiones. Bueno, este espectáculo él lo está presentando Pablo Brie con dirección de César, lo está presentando en el nuevo espacio Gargantúa. Y por otro lado, volvió a Dumont 4040 el espectáculo El Paraíso Perdido, uno de los espectáculos más hermosos que ha dirigido César Brie. Recordemos que hay en su trayectoria espectáculos notables, entre otros, por ejemplo, entre los más recientes, El Equilibrista, este espectáculo en el que dirigió a Mauricio Dayub y que viene haciendo temporada hace tanto tiempo. Dentro de muy poquitito está saliendo el libro del Equilibrista, justamente basado en el ensamblaje de textos de Mariano Saba, de el propio Mauricio Dayub, de Patricio Abadi y con, por supuesto, agregados de César Brie. Pero volviendo a la recomendación, El Paraíso Perdido en Dumont 4040, a partir de un grupo importante, grande de actores y actrices, se trata de la construcción de evocaciones sobre ese paraíso perdido que es la infancia y la adolescencia. Un espectáculo realmente muy bello que vuelve después de 10 años de historia con un elenco mixto donde hay algunos de los actores ya con 10 años más del elenco original, pero cruzado también con actores que provienen de otra reposición y actores nuevos. Y la gran pregunta que instala El Paraíso Perdido es si realmente los paraísos de la infancia y la adolescencia, mientras uno los vive, son paraísos, o en realidad se transforman en paraísos recién cuando uno los perdió. Podemos decir en ese sentido que el espectáculo en un punto le da la razón a Marcel Proust, cuando Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido sostiene que los únicos verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Así que por favor recomendamos muy especialmente estas dos creaciones del gran maestro César Brie y celebramos con mucha alegría tenerlo otra vez en la Argentina. Muchísimas gracias, Jorge Dubati. Y vamos a escuchar el No se lo pierdan del día de hoy de Nora Lías Ormani. Sí, mi no se lo pierdan de hoy tiene que ver con el comentario y la recomendación de la obra Alejandra y sus mundos que se está dando en el Teatro Regio, dirigida y escrita por Analía Fedra García. Bueno, acá hay varias cosas interesantes porque Analía Fedra García, una artista muy especial de la que después voy a hablar, se inspira para esta obra que está llevada adelante por el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, como decía antes, en el Teatro Regio. Ella se inspira en la obra de la gran escritora María Granata.
Alejandra no, Analía Fedra García, bueno, siempre comenta que sus escritoras de cuando ella era chica eran María Elena Walsh, María Granata y Siria Poletti. Y entonces, en este caso, decidió investigar sobre la obra de María Granata y se inspira para esta Alejandra y sus mundos especialmente en tres cuentos. Uno se llama Tatitón Aventurero, Agustín y la Ventanita y Tico y Tuco. Estos tres cuentos le sirven a ella para reescribir una historia, pero que está inspirada en este mundo de María Granata, una escritora que muy viejita, que creo que vive en la actualidad con ciento y pico de años, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Analía Fedra García llega a hacer esta obra. ¿Por qué? Porque una cosa que me interesa mucho a mí es cuando los artistas que se dedican al teatro para las infancias son artistas investigadores, digamos, son artistas que lo hacen o se dedican al teatro para las infancias con mucha seriedad. Y en el caso de Fedra García, ella no es titiritera, por eso deja la obra Alejandra y sus mundos en manos del grupo de titiriteros del San Martín, pero que de más está decir con un gran despliegue, porque a Analía Fedra García le gustan los grandes escenarios y los grandes despliegues, es una gran investigadora. Podemos pensar, para quienes no la conocen, en que ella investigó sobre Leónidas Lamborghini cuando hizo la obra Las patas en la fuente, o en Pacurondo cuando para los niños adaptó y escribió para las infancias El vuelo de Basilio, la última obra de títeres en la que ella participa y escribe. Bueno, también hizo una adaptación de Enero de Sara Gallardo, es una investigadora también sobre la obra de Angelina Pagano. Es decir, acá hay alguien que con mucha formación se dedica a las infancias. Eso para mí es fundamental. Pero además, cuando voy como espectadora a ver la obra, bueno, me fascino con este despliegue que logra gracias a este grupo de titiriteros del San Martín, que un día podemos decir contar la historia de este grupo de titiriteros fundado por Ariel Bufano y que desde hace mucho tiempo está dirigido por Adelaida Mangani y que de ahí salieron los grandes titiriteros de la Argentina, ¿no? El argumento es que la abuela le regala a Alejandra un mapa muy grande para su cumpleaños. Y entonces ella recurre a su amigo Agustín, acá viene también el intertexto con María Granata, y sueñan que viajan y recorren diferentes países, pero con distintos problemas o aventuras debido al clima, las tormentas, los vientos, ¿no? Entonces aparecen otros personajes niños también, una niña, un niño esquimal, una niña africana, es decir, está acá plasmado el mundo de los niños, ¿no? El mundo de los niños, el viaje imaginario de estos niños, ¿no? Y también, digamos, en el argumento está este personaje opositor que es el de un cazador contra el que ellos tienen que luchar. Por lo tanto, recomiendo Alejandra y sus mundos. Están los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Regio, Córdoba 6056. Y quiero decir que se destaca también en este espectáculo, además de todo este trabajo de Fedra García, se destaca la música original de Miguel Ángel Pese y el diseño de títeres de un gran maestro que es Alejandro Bracchi. Así que esta es mi recomendación. Muchísimas gracias, Nora Elías Ormani, y vamos al No se lo pierdan de Grisi Santomauro. ¿Cómo no? Bueno, en esta oportunidad no voy a hablar de una obra de teatro, sino de la presentación. Voy a recomendar un libro que se presentó el día martes en el hall de la Sala Martín Conorado del Teatro San Martín, que considero sumamente importante dentro de la danza contemporánea argentina. Y el libro se titula Pájaro Negro que Danzas y se refiere nada más y nada menos que a Freddy Romero, que fue un bailarín muy singular que llega a la Argentina a fines de los años 60. Él fue de origen venezolano,
comienza toda su carrera en México, en la Compañía Nacional de Danza de México, en el Ballet Independiente. Estudia en la escuela de Martha Graham, se une a la compañía de Alvin Ailey, que como muchos de ustedes sabrán, fue la primera compañía afroamericana de repertorio, y termina viniéndose a la Argentina, como recién mencioné, a fines de los años 60, invitado por Oscar Araiz. Él fue maestro también, fue bailarín de la compañía y fue maestro de danza de la compañía, y además tenía un estudio particular al cual yo asistí durante algunos años, así que fui también alumna de Freddy Romero, por eso también tuvo un valor muy emotivo la presentación de ayer. Eh, Fue presentado, bueno, por Norma Binaghi, que fue compañera dentro del ballet, por Oscar Araiz, su director y coreógrafo. El encuentro fue coordinado por el doctor Dubati, y también estaba su hija Victoria Herrera. Fue muy particular la presentación porque además tuvo un maestro de ceremonia, el cantante Iván García, y después hubo una proyección de una coreografía interpretada por Freddy Romero, I Wanna Be Ready, que es una coreografía de Alvin Ailey, y esa misma coreografía fue interpretada por el taller de danza contemporánea de San Martín, dirigido por Ana Armas. También se representó Cuatro Mujeres, dirigido por Sofía Massa, por la compañía de la UNSAM, y Cry, de Freddy Romero, también por alumnos del taller de danza, dirigidos por Ana Armas. Fue sumamente emotivo porque estaba, además de su hija, estaba su hijo, bueno, un sobrino de Freddy Romero, muchos exalumnos, y fue una persona sumamente admirada y considerada, un excelente bailarín, pero con características propias, con un estilo propio. El libro está muy bien, tiene muchísimo material de archivo porque se lo cede la hija de Freddy Romero a Dulcinea Segura Ratagán, que es la que realiza esta investigación durante muchos años, y además de bien documentado, tiene mucho material de archivo, fotografías. Realmente me parece una lectura imprescindible para cualquiera que quiera. Algunos van a recordar y otros van a recordar y además enterarse de muchas cuestiones, porque Freddy era muy reservado respecto a su vida, y hay muchos detalles de su biografía que muchos no conocíamos, y para otros que se encuentren con este bailarín, con este personaje, es imprescindible, ya les digo, dentro de la historia contemporánea argentina no lo pueden desconocer. Así que recomiendo, me estoy fijando la editorial, Pájaro Negro que Danza, de Editorial India. Para todos los que quieran acercarse, va a estar distribuido en distintas librerías. Supongo que también en el Centro Cultural de la Cooperación, en la librería que está ahí, también lo pueden encontrar, así que se los recomiendo fervorosamente. Muchísimas gracias, Grisi Santomauro. Gran recomendación. Y yo brevemente quiero mencionar tres espectáculos que vi y que, como se va acercando al final de la temporada, les recomiendo calurosamente. Quedan pocas funciones de aquí hasta fines de noviembre, principios de diciembre, así que hay que estar muy atentos, incluso también con los cambios de día y horarios de algunos espectáculos en este fin de temporada. En primer lugar, decir que continúan a sala llena el grupo Los Bla Bla,
con su espectáculo Modelo Vivo o Muerto, que es maravilloso, que lleva mucho tiempo en cartel, pero que sin embargo sigue convocando a muchísimo público en la inmensa sala del Metropolitan 1, sala llena, de gente muy joven además que lo sigue, este espectáculo Modelo Vivo o Muerto que tiene que ver con el examen final en una prestigiosa academia de arte y donde el modelo vivo aparece muerto y entonces ahí aparece el desquicio de encontrar las causas de este fallecimiento de una manera sumamente desopilante y con métodos muy poco ortodoxos. Modelo Vivo Muerto cuenta con la dirección de Francisca Ure y el grupo Los Bla Bla está integrado por Manu Fanego, fantástico, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lux y Carola Ollarvide. Fantásticos todos, realmente. Es un equipo de actores, una actriz fantásticos que apelan a lo textual, que apelan al trabajo del cuerpo, cómo dicen tanto con el trabajo corporal, con una apuesta donde algunos pocos objetos significan tanto y donde realmente estos métodos poco ortodoxos para develar un asesinato de este modelo vivo que aparece muerto se convierte en una seguidilla de situaciones realmente desopilantes, hilarantes, que se convierten en un recreo teatral. Así que no se pierdan al grupo Los Bla Bla con Modelo Vivo Muerto. También están realizando giras por el conurbano, han estado en zona norte, así que también lo pueden encontrar quizás en otros espacios, además de el lugar fijo donde se presentan los miércoles y también los fines de semana, que es la sala 1 del Teatro Metropolitan. Por otro lado, quiero recomendarles calurosamente un espectáculo unipersonal que es Berlín 1921, interpretado por Mariano Kevorkian, con dirección de Herminia Gencesian, que se ofrece en el Teatro Tadrón. Este espectáculo, Berlín 1921, que está por supuesto vinculado a la temática del genocidio armenio, está basado en la versión taquigráfica del juicio que se le llevó a cabo a Sogomon Telirian en Berlín, justamente en 1921. Sogomon Telirian ha sido armenio y fue un revolucionario quien asesinó a Talat Bajá. Y por este asesinato fue, digamos, juzgado, luego liberado, un asesinato que formó parte de la operación Némesis, un plan de alguna manera de venganza por ese genocidio armenio perpetrado por el Estado turco contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923, que permanece impune. 1,5 millones de armenios fallecieron en ese genocidio, además de los que tuvieron que en la diáspora exiliarse, ¿no? Fueron corridos de su propio territorio, expulsados de su territorio. Así que recomiendo calurosamente este unipersonal, este monólogo, Berlín 1921, con una enorme actuación de Mariano Kevorkian y una dirección y puesta en escena exquisita, sensible, de Herminia Gencesian en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia. Y finalmente, muy cortito, les cuento que he visto otro material que me interesó muchísimo. Está basado en realidad en una obra de Vincent, un dramaturgo francés, pero traspolada a el ADN cercano. El material se denomina Encuentros en Constitución y tiene que ver con la desgrabación de encuentros habituales que llevaba a cabo un personaje llamado Emilia, así se llama en esta versión, con un desconocido en una estación de tren, con la particularidad que Emilia cuenta en primera persona cómo es convivir con un trastorno bipolar. La obra es sumamente sensible, profunda, conmovedora, pero además de transitar esta temática tan dura como es la bipolaridad, no está exenta de humor. Y ese es uno de los grandes hallazgos de esta adaptación que se hizo del material, de la versión francesa, a llevarlo a nuestra cercanía, porque como les digo, se llama Encuentros en Constitución, con una actuación fantástica de Cecilia Cócero, fantástica, realmente sentada en un asiento de estación de tren y nada más, y con una puesta de luces
realmente muy acertada de Matteo Chiarino, quien es además el director de la obra, y que con muy poco desde lo escénico, pero que se transforma en mucho, dice tanto. Les recomiendo calurosamente Encuentros en Constitución, se da los viernes en Ítaca, ese teatro que queda allí en la calle Humahuaca, casi Medrano. Precioso material, conmovedor, profundo, sobre estos testimonios reales de una persona que debe afrontar la bipolaridad, que convive con la bipolaridad, pero vuelvo a repetirles, además no exento de humor, y esto me parece un hallazgo del texto y del material. Bien, ese ha sido entonces mi No se lo pierdan del día de hoy. Hacemos un corte muy breve y Noralía Sormani nos cuenta sobre cómo se puede ver el programa, cómo se pueden asociar a la ETAE y demás. Muy bien, y entonces en el final de nuestro programa, Noralía Sormani nos recuerda cómo se puede ver este programa, dónde, cuándo y además cómo se puede formar parte de la ETAE. Sí, es la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Nos pueden escribir a espectadoresteatrales@gmail.com. Tenemos un Instagram que es aetae.argentina y un blog que es aetae.blogspot. Nos pueden entonces seguir en nuestro canal de YouTube, que es la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Allí están todos los programas que venimos haciendo. Estamos ya por el 22, por lo tanto tenemos muchos programas, ahí los pueden ver a todos. Y también en cada uno de los programas nos pueden convidar con un cafecito, que es una pequeña contribución que ayuda a que podamos seguir haciendo este programa. Pero sobre todo, los invitamos a vernos en este canal de YouTube de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, donde ahí encontrarán la forma también de asociarse. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Noralía Sormani. Nos despedimos, maestro Jorge Dubati. Será hasta la próxima semana. Un abrazo, Grisi, Nora, Pablo, muchas gracias y un abrazo a todos nuestros oyentes. Así es. Muchas gracias, Noralía Sormani. Un gran abrazo, un gran abrazo. Nos vemos en el próximo programa. Grisi Santomauro, gracias y será hasta la semana que viene. Bueno, y un cariñoso saludo también para todos los oyentes. Bueno, y nos encontramos entonces la próxima semana ya con el programa 23 de Espectadores, mucho más que espectadores. Chao, hasta la próxima.